secta perfecta de Apocalipsis 17. Porque es un tema, es un título muy atrayente inmediatamente. ¿Me entiendes? La secta perfecta. Bueno, lo primero que quiero que... Esto comienza con hace más de 12 años, más de 10 años atrás, hubo un primer reportaje en una radio allá en Jeffersonville, Indiana, en contra del Tabernáculo Branham, por ser, ¿cómo decir? Pero yo quiero, toda mi explicación va a estar basada en la palabra de Dios, porque esa es nuestra defensa, ese es nuestro argumento, esa es la razón por que estamos reunidos. Amén. Y quisiera leer, ¿me entiende? Primera de Pedro 3, verso 15 dice: si no, santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También Apocalipsis 17, verso 5, que es lo que se refiere al título. Y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Este reportaje comenzó allá, como dije, publicado el 14 de mayo del 2012, en Jeffersonville, Indiana, en el canal de noticias WHAS 11, o el número 11 News. Ese es un canal de noticias allá en Jeffersonville y está investigando un movimiento religioso que tiene millones de seguidores y cuyas raíces son kentuckianas, término para referirse a Louisville, alrededores y el sur de Indiana, por lo cual ustedes probablemente nunca han oído hablar. ¿Entienden? Por lo que yo me he dado cuenta, he estado, por mi razón de ser un pastor, también yo he estado relacionado con esta iglesia allá en Jeffersonville. Y aquí tenemos al pastor que en esos tiempos, cuando se hizo la primera denuncia acerca de lo que estamos hablando allá en Jeffersonville, se hizo, como digo, en forma anónima. El señor que hizo la denuncia estaba de espalda y no se supo su nombre, y le pusieron, el documental le puso el nombre Mike. Estamos hablando allá en el año 2012. Pero en esos días el pastor de la iglesia del Tabernáculo Branham, porque ya habían partido, el hermano Branham partió, luego de eso vino el hermano Orman Neville, y luego vino el hermano que era diácono en la iglesia de Jeffersonville, el hermano Willard Collin. Bueno, Willard Collin, quien es ahora el pastor del Tabernáculo Branham y quien ha seguido por años el ministerio de Branham, lo describe a él como el hombre más extraordinario que he conocido. Collin señaló que todo su ministerio era un fenómeno o sobrenatural. Él podía ministrar la palabra como nunca se ha visto. Ese es el testimonio del pastor al reportaje, al periodista que hizo esto fue publicado en La Voz de Dios, porque La Voz de Dios no tenía temor para publicar el mismo reportaje que hizo este periodista. Y bueno, aquí está el pastor Collin y está el pastor Álvarez, que soy yo, porque desde que comencé siendo un creyente, lo cual era una persona que nunca asistió a una iglesia, y si fui a alguna fue para que me pusieran agua arriba o sal en la boca, ¿me entiende? De acuerdo a la creencia de mis padres. Pero a los 20 años yo conocí este mensaje.
¿me entiende? Y lo conocí a través de 2 libros que me dieron sobre la vida del hermano William Marion Branham. Yo no conocía la Biblia y a través de las enseñanzas de William Branham he conocido la Biblia. Y al conocer la Biblia he conocido a Jesucristo, el cual es mi Salvador. Quiero que se mantengan en silencio. ¿Me entienden? Porque no vaya a pensar que tengo mucho, como hacen la gente que piensa que están avivándome aquí. No. Que el periodista piense que estoy con él directamente. Bueno, ya lo nombraremos a él. Este es el pastor Willard Collins. Entonces, estaba vivo cuando fuimos en el 2007 con mi esposa. ¿Me entienden? Y no he visto nada de todas las acusaciones que se le hacen, ¿me entiende?, a las enseñanzas de William Branham. Además de eso, esto es mi historia sirviendo a Cristo, que es lo que yo estoy expresando. En Juan 12, verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso es lo que he sido por 50 años. 50 años he estado sirviendo yo en esta enseñanza que nos trajo William Marion Branham, la cual me ha llevado a la Biblia. Como ya dije, yo no conocía la Biblia. Esta enseñanza con las citas, ¿me entiende?, que él me ha dado en todas sus enseñanzas, en sus cintas, en sus libros, me han hecho conocer la palabra de Dios. O sea, ya verán las acusaciones que se hacen, ¿me entiende? Este es nuestro tabernáculo aquí en Hualpén, ¿me entiende? Aquí es donde pastoreo, aquí es donde estamos ahora mismo haciendo esta grabación, ¿me entiende? Para que la conozcan. Tenemos nuestra página web, tenemos nuestro canal en YouTube. No es nada escondido. Todo lo que predicamos y todo lo que estamos haciendo, por cuanto esto va a distintos lugares, no estamos haciendo nada escondido. Ustedes son libres para venir, el pueblo aquí es libre para venir, es libre para irse cuando ellos quieran, ¿me entiende? No hay nadie que está, no es lo que la gente llama una secta. Como dije, el tema de este periodista ahora en Chile, este es el que no daba su nombre, o sea, no quiso dar su nombre y estaba causado, se llama John Andrew Collins. ¿Quién es este John Andrew Collins? Es el nieto del pastor Willard Collins. ¿Me entiende? Él no dice nada acerca del pastor, si su abuelo estaba errado o no estaba errado, no dijo nada. Él está ahora enfocando su mirada hacia grabaciones, la voz de Dios, la cual está llevando este mensaje también a través del mundo entero. Y nosotros también como creyentes lo estamos expandiendo a través de la predicación y también repartiendo los libros y cintas a los que más podemos. Bueno, hay mucha publicación, ¿me entiende?, buscando toda clase de argumentos para ir en contra de lo que el hermano Branham enseñó. Pero también nosotros tenemos suficiente. Yo en 50 años me he preocupado de saber exactamente lo que es este mensaje. Por eso he gastado mi dinero, he viajado a través del mundo, he estado en África, he estado en Europa, he estado en Estados Unidos, he estado en Centroamérica, he estado en Sudamérica, predicando lo que yo creo que es la verdad. Y por cuanto lo creo, lo hago, lo estoy esparciendo lo más que puedo, ¿me entiende?, de acuerdo a nuestros recursos. Nuestra iglesia no es una iglesia grande, es una iglesia pequeña, pero de la forma, ¿me entiende?, como se nos está tratando, tenemos que abrir nuestra boca. No podemos quedarnos callados ante tanto argumento tendencioso, mentiroso
y mezclado con otros tipos de organizaciones, otro tipo de grupos que no tenemos nada que ver con ellos. Lo único que tenemos en común es la enseñanza de William Branham. Pero esto depende de cada persona que produzca, ¿me entienden? De acuerdo a la enseñanza, ¿me entienden? Esto no es nuevo en el Evangelio. Ahora, un punto muy importante. Si nosotros no somos creyentes, no creemos en Dios y no creemos en la Biblia, es muy difícil que podamos conversar con alguien que no cree, es un agnóstico, es un no creyente, no conoce a Dios, no sabe nada de lo que está escrito en la Biblia. Porque la Biblia misma todo es sobrenatural. ¿Usted cree que una persona agnóstica va a creer que el mar se abrió allí en el Mar Rojo? ¿Usted cree que va a creer que el pueblo de Dios salió de Egipto y pasó en seco? ¿Usted cree que, hermanos, que Dios, una persona que no cree en Dios, va a creer que Dios habla desde los cielos? Todo eso le están cuestionando a William Branham. Nosotros creemos que era el profeta de Dios cumpliendo Malaquías 4:5, que dice: he aquí yo les envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este día que estamos viviendo, si no es en los días más terribles que está viviendo la humanidad. Nosotros no estamos profetizando el fin del mundo. El mundo no se va a acabar, el mundo va a ser limpiado de todo pecado. El mundo va a ser limpiado de toda maldad que existe, con la cual estamos viviendo, aún nuestro país, en los peores tiempos que jamás hemos vivido. ¿Qué es eso? Si no es un tiempo en que está escrito en la palabra de Dios que esto iba a suceder. ¿Me entiendes? Ahora, aquí está un ex miembro del Tabernáculo Branham, aquí está refiriéndose al señor que acabamos de mostrarlo, que habló con la emisión radial aquella, que no quiso identificarse, a quien llamaremos Mike. Señaló que Branham iba a ser el padre del ministerio carismático. Esa expresión como no tiene sentido en la forma que la escribió el periodista. No creo que se la dijeron así. No. Simplemente que no tiene sentido esa frase allí. En Hechos, bueno, antes de continuar con esas citas, ¿me entiendes? ¿Qué tienen que ver ya con la palabra de Dios? El periodista acá en Concepción, después vuelvo a esa cita. Esta es la radio o emisión radial la cual se nos ha emitido esta entrevista a este periodista que ya lo vamos a... esto es una radio que se llama Buena Costumbre y emite sus programas desde las 7 de la mañana hasta las 9. Y allí está un señor Álvaro Migueles, que parece que es muy conocido en Concepción, periodista que trabajó en Radio Bio Bio y así tiene su propia radio, ¿me entiende? Y bueno, y aquí está el señor Carlos Vaso, periodista, escritor y académico de la Universidad de Concepción. Él es el que hace esta denuncia y así coloca el título, como digo, tan atrayente para las personas, como decir, él escribió un libro que lo tituló La secta perfecta. Un título bastante que hasta el periodista que lo entrevistó no entendía que él se refería simplemente a Paul Schaeffer, ¿me entiende? Porque es lo que está, ese es el tema principal, pero él traía un agregado que Paul Schaeffer estaba conectado con William Branham. Entonces nos pone a nosotros, como digo, en una situación que uno puede decir, no puede ser este señor. ¿De dónde sacó todo esto? Él nunca dice en la entrevista que todo esto lo sacó del señor John Collins. Todo lo que escribió este señor y puso en su libro, que lo tiene en venta en Amazon, todo está allí ya escrito. O sea, hace 12 años atrás comenzó este señor a cuestionar al Tabernáculo Branham
y al mensaje que nosotros creemos. Así que lo que tiene no es nada nuevo, ni siquiera lo mencionó. En el libro sí que lo mencionó porque lo he estudiado todos estos días, he leído su libro. No lo quiero comprar porque no le voy a dar dinero a una persona que está haciendo simplemente que se puede leer gratis, ¿me entiende? Usando ciertas técnicas para hacerlo. ¿Ok? Bueno, Carlos Vasos dice aquí que es periodista, es escritor, es académico. Pero yo le digo a él, ¿me entiende? ¿Qué piensa él que con esos títulos es superior a nosotros aquí como personas? ¿Qué piensa este señor que con esos títulos es capaz de ponerse encima como una supremacía a lo que ellos escriben acerca del hermano Branham, de que era de la supremacía blanca por ser blanco? ¿Qué piensa este señor que por ser periodista, escritor y académico, ¿me entiende?, de la Universidad de Concepción, le da derecho, ¿me entiende?, a pasar por encima cuando ni siquiera a ninguno de nosotros ha entrevistado? Toda entrevista tiene dos puntos. Toda verdad tiene dos lados. ¿Me entiende? ¿Y qué hizo este señor? Pero yo le digo, mi hermano, en este grupo, en esta iglesia, tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos contadores, tenemos estudiantes en la universidad, gente que ha salido de la universidad y ninguno de ellos tiene alguna idea de la que él está atacando. No merecemos, y luego él nos trata de sujetos. Yo le digo a él, este sujeto periodista no tiene derecho a tratar mal o creerse supremo encima de nosotros simplemente porque, ¿me entiende?, es escritor, periodista. Como periodista no le da derecho a tratarnos mal. No le da derecho, mi hermano, a creerse por encima que su verdad tiene la razón, ¿me entiende? Porque lo que él está haciendo, le dije, solamente está copiando de lo que otro hizo. Pero yo he estado en Jeffersonville, Indiana. He estado en los lugares donde el hermano Branham predicó. No en todos, pues seguramente no es. Estados Unidos es muy grande. Pero en todos lados he estado investigando también. Me gusta la certeza cuando yo hablo, me gusta hablar que es verdad lo que yo estoy diciendo. Hasta el punto que he estado en Israel para estar seguro de los lugares donde nosotros estamos siguiendo. No a William Branham, estamos siguiendo a Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él nos enseñó eso. William Branham nos enseñó a nosotros, ¿me entiende?, amar a Jesucristo. Amén. Si nosotros vamos a la Biblia, se nos cuestiona, hermano, y se nos relaciona con sectas que no tenemos nada que ver nosotros. No tenemos nada que ver con Paul Schaeffer. ¿Me entiendes? No tenemos nada que ver con Mercier allá en los Estados Unidos, que formó un grupo allá. No tenemos nada que ver con Jim Jones, el cual llevó a la muerte a más de 900 personas y que dicen que este hombre dice que era discípulo de William Branham. William Branham fue uno de los más grandes predicadores de sanidad divina y por eso se agolparon muchos predicadores, ¿me entiendes?, a estar en sus servicios. Pero discípulos de William Branham, Jim Jones nunca lo fue. A tal punto que Jim Jones, ¿sabe lo que hizo? Profetizó la muerte del hermano Branham y dijo que iba a morir y le iban a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque William Branham le estaba advirtiendo que por el camino que iba equivocado. ¿Me entiendes? Jim Jones llevó a su gente a una gran matanza allá en Guyana. ¿Me entiendes? Muchos quizás no saben, los jóvenes niños aquí no saben nada de esa historia. Gente que ha venido a otros países aquí tal, no saben nada de esa historia, o la saben, no me recuerdan. Sí, claro, porque Venezuela estaba cerca de eso. ¿Me entiendes? Más de 900 personas. Entonces no tenemos nada que ver, el hermano Branham no tiene nada que ver con eso. Pero esta gente han hecho grandes estudios para relacionar al profeta de Dios con Jim Jones. ¿Me entienden? Y luego, aún más, este sujeto periodista, y perdone que se lo diga así a ustedes,
pero no es mi manera de tratar, porque Él nos trata así, estos sujetos, adictos a esta doctrina, dice. Feo para un periodista que quiere mostrar una verdad y a ver si nosotros pudiéramos salir de ella, si es una mentira lo que creemos, pero con esa clase de actitud, ¿usted cree que uno va a entender tratándonos de adictos a esta doctrina? Eso no es, mi hermano, la forma de tratar. Por eso mi lenguaje es ahora sujeto periodista. ¿Me entiende? O pseudo periodista, que serviría, mi hermano. No puedo permitir algo así. Usted puede venir, señor periodista, y hacernos aquí, puede estar en un servicio nuestro, o entrevistarme, o esta radio hacer lo mismo, mi hermano. Estoy dispuesto a dar mi cara, porque lo que hemos creído es la pura verdad. Porque esta verdad nos llevó a la Biblia y en la Biblia encontramos a Dios. ¿Me entiendes? Él dice que el hermano Branham es un creacionista y que dijo que Dios creó el mundo hace 4.000 años. Nunca el hermano Branham ha dicho una cosa así. La Biblia dice que en el principio, el primer verso de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso concuerda con todos los científicos que dicen que la tierra ha sido creada hace millones de años. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo que Dios hizo fue poner orden en esos años. ¿Me entiende? Entonces no cuadra con su argumento. No está relacionada nuestra creencia, ¿me entiende?, con estos grupos de pedófilos que han habido. Las noticias están llenas de eso. Iglesias, hombres, mi hermano, pastores están presos por eso y otros han muerto en prisión, como nos quieren relacionar este hombre, porque un pastor allá en Zimbabue, con una tremenda congregación, encerrados y teniendo una foto del hermano Branham allá en su iglesia, apareciendo ser un seguidor del profeta de Dios. Pero hermano, ¿cómo va a ser un profeta, un seguidor de Dios, mi hermano, un seguidor del mensaje del hermano Branham, si este hombre era un polígamo, tenía 11 mujeres y violando otras? ¿Cómo pueden, si la enseñanza del profeta de Dios y la Biblia no enseña eso? Y todo aquel, mi hermano, que no camina de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, ¿cómo puede, mi hermano, resistir en esto? Él tiene que ser una persona inmediatamente tiene que tomar su camino a donde él puede ir, pero no puede ser parte de una congregación o de un grupo que cree la palabra de Dios. Amén. El señor, pseudo periodista, dice que el profeta era parte de un grupo que creían en la lluvia tardía, o el movimiento, como le llaman ellos, de la lluvia tardía. Pero ¿cómo no vamos a creer que hay una lluvia tardía si está profetizado? En Jeremías 5:24 dice: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. En Oseas 6, verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y también en Santiago 5:7 dice: pues hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es parte de lo que creemos. Son profecías que vienen de cientos de años atrás. Pero si somos agnósticos de que los profetas podían profetizar
Somos incrédulos a que los profetas profetizaron de cientos de años atrás y que estamos viviendo en los últimos días, que estas cosas sí se están cumpliendo. Y eso es lo que sucedió con el hermano Branham, ¿me entiende? En su ministerio. Dentro de los argumentos que ellos dan en el señor John Collins, él incluye en sus críticas a uno de los grandes colaboradores del hermano Branham, como el hermano R. Baxter, pastor de la más grande iglesia pentecostal de Canadá. R. Baxter reconoce en el hermano Branham que su ministerio de sanidad divina era único en sus días y que no había nada, ni un contacto con ninguno de los anteriores predicadores de sanidad divina. Nunca el hermano Branham no tuvo ni un contacto que sus enseñanzas provinieran de ellos, como se le acusa a él ahora, que él plagió enseñanzas para predicar lo que él predicó. Pero R. Baxter, que estuvo desde el año 47 hasta el año 53 siendo un ayudante de él y colaborando en la preparación, porque el hermano Branham no tenía, no era muy práctico para preparar los servicios, y en campañas tan grandes se necesitaban colaboradores que pudieran programar, y entre ellos fue reclutado R. Baxter, pastor, como dije, de la más grande iglesia pentecostal de Canadá en esos años 47. Bueno, él mantuvo una gran amistad, y en una entrevista que le hicieron a él llamada de un periódico llamado New Wine o Vino Nuevo, aquí está la entrevista. Dios me ha ido preparando para enfrentar esta cosa hace un tiempo atrás ya, porque he estado estudiando. Hace muchos años atrás, estudiando en una también iglesia de los Estados Unidos que se levantaron, Billy Design, ya la conozco por años. Hace años atrás, ellos cuestionaron que el hermano Branham había profetizado mucho, siendo un jovencito, profetizó que en un puente de Jeffersonville, Indiana, que estaba en construcción, iba a tener un accidente y 16 personas cayeron. Billy Design en esos años, muchos años atrás, cuestionó y que no había encontrado ni una información en los periódicos, ¿me entiende?, de que hubiera existido este accidente. De hecho, mostraron algunos otros accidentes, pero ninguno que murieran 16 personas. Bueno, yo empecé a buscar, dije yo, parece interesante esto, pero luego la voz de Dios, justamente en esos días, ellos pusieron a un señor de Jeffersonville, Jack Bissing. ¿Se recuerdan de él? ¿No se acuerdan? Algunos no se acuerdan. Yo puse el video acá. Jack Bissing dando su testimonio de su abuela que le contó acerca del accidente. Pero luego de eso, primero apareció un pequeño recorte de un periódico, luego yo obtuve otro, ¿me entiendes?, mucho más explícito, y el detalle cómo se desencadenó este accidente, y donde testigos presenciales que estaban llenando con cemento estos ¿cómo se llama?, los pilares, ¿me entiendes? Estos pilares fue en un momento, se derrumbó, hermano, quizás el río estaba muy, muy violento, y cayeron 16 personas adentro. No lo pudieron rescatar porque estaban vaciando cemento. Así que alguno de los pilares está construido con 16 personas, o otros cayeron al agua. Luego se callaron la boca. ¿Por qué? Porque habían testigos. ¿Se da cuenta? Entonces yo entendí, en esos años ya me di cuenta, que todas estas publicaciones cuestionando algunas cosas que el profeta tuvo en sus experiencias sobrenaturales eran solamente para rebajar su ministerio. Bueno, R. Baxter, el cual en esta entrevista que tengo acá de la revista Vino Nuevo, le dije, él le pregunta al periodista a él,
¿qué pasaba con la gente? Dice, ¿cómo fue recibido por la gente en los años 50 el ministerio del hermano Branham? Fue recibido con alegría por la gente común. Aleluya. Debido a la manifestación de Dios y su ministerio. La gente común lo recibía con ganas. Pero para la mayoría de los ministros fue como un enigma desde el principio. En primer lugar, eran analfabetos, tanto teológica como académicamente. Cuando hablaba, su gramática inglesa era mala y su teología peor. Muchos ministros rechinaban los dientes y se retorcían las manos cuando predicaba. Y una de las razones por las que me uní a él fue para tratar de articular y brindar una disculpa por su ministerio. O sea, él creía que siendo parte del ministerio, él podía ayudar a la gente muy culta de esos días, los ministros, para ayudar porque el profeta no tenía educación. Pero sí le servía para el ministerio de sanidad divina, lo cual fue reconocido por la Clínica Mayo. Amén. La Clínica Mayo es parte del mensaje. ¿Me entiendes? Es parte de la historia de este mensaje. Porque muchos enfermos, hermanos, que no tenían cura en esos días, la Clínica Mayo solicitaba la oración del profeta de Dios. Así que en su ministerio, por el lado que lo busquemos, si usted por el lado incrédulo va a encontrar muchos que estaban en contra. Pero aquí, como lo dice, que los ministros rechinaban sus dientes y se molestaban. Pero lógico, la doctrina es lo que les dolió. Porque estaban acostumbrados a un mensaje viejo, mi hermano, muy parecido entre todas las denominaciones que habían en esos días. Así que no querían oír algo que fuera contrario a lo que ellos enseñaban. Una doctrina básica que el profeta restauró y predicó fue como el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En la Biblia hay dos citas, ¿me entiendes? Mateo 28, 19 dice que y doctrinaréis a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, miles y millones de gente han sido bautizadas en esos títulos, ¿me entienden? Cuando el profeta no predicaba esto, entonces cuando él vino y predicó esto, esto fue un golpe a todas las iglesias de esos días. Porque Pedro, el Papa, que llama, ¿me entiende? Una iglesia grande, le llama el Papa, que es el primer Papa. Bueno, el primer Papa llamado Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y desde entonces todos los cristianos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Padre no es nombre, es un título. Espíritu Santo no es nombre, es un título. Y Espíritu Santo no es nombre, es un título. Entonces, todo esto, ¿me entiende? Causaba completamente que tenían que reconocer los ministros, tendrían que reconocer que toda su enseñanza de años, de cientos de años, tendrían que reconocer que estaba errada. Eso era demasiado para el sistema religioso de los años 47 adelante, cuando conocemos los mensajes predicados por William Branham. Aún más, tengo parte más de esta esto es una entrevista bastante extensa. Se le pregunta a él, ¿había tenido Branham algún contacto con alguno de los hombres anteriores como Smith Wigglesworth o los Jeffreys? ¿Habría sido esa la inspiración para su ministerio? Dice Ed Baxter, tuve mucho cuidado de verificar eso en ese momento. Branham no tenía ningún vínculo directo con el pentecostalismo. En términos de su don, en su hogar no había habido una vida espiritual profunda, pero me contó historias que indicaban que este don lo acompañó cuando era niño. Hizo algunas profecías muy significativas, y aquí estamos mencionando lo del puente, por ejemplo, sobre el colapso de un puente en su área de Ohio.
Una vez me dijo, si alguien alguna vez escribe mi biografía, eres el único al que le he contado todo. A él y yo tuvimos muchas secciones que duraron horas. Así que si hay un hombre, mi hermano, que conocía el ministerio del hermano Branham, los dos lados, lo de ser analfabeto y lo de ser poco académico, y lo de ser un siervo de Dios con un don de sanidad para ayudar, mi hermano, a la gente del mundo que creyera. No era para personas que no creían. Si no cree, ¿cómo va a ser sanado? Va a tener que ir al hospital nada más, al médico. Pero hay cosas que los médicos, usted sabe, no sanan, no pueden ayudar. Ellos hacen lo que pueden. Pero William Branham era la ayuda que podía ayudarlos ahora con la ayuda de Dios para que Dios sanara a los enfermos. William Branham no era sanador. Él ayudaba a la gente a que su fe subiera a tal punto que podían conseguir su sanidad. Así que, si hay hombre, hay que tomar. He leído todo el reportaje a El Baxter y me doy cuenta, hermanos, que no hay nada que afecte su ministerio. Si hablamos de la doctrina, seguro que sí están en desacuerdo, ¿me entienden? Piense usted que lo que dice la Escritura en Apocalipsis 21, verso 8, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es el Evangelio. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cómo podemos ser asociados, mi hermano? ¿Cómo este mensaje que hemos creído por tantos años nos va a llevar a una vida de pecado? No, es todo lo contrario. Nos sacó de una vida de pecado y estamos ahora, mi hermano, sirviendo al Señor y sirviendo a nuestra familia, sirviendo a nuestro país, sirviendo a nuestra ciudad de la mejor manera. Amén. También en 1 Corintios 5:11 dice, mas ahora os he escrito. ¿Quién es el que está escribiendo aquí ahora? Es el apóstol Pablo. El hermano Branham dijo, yo enseño todo lo que enseñó Pablo. Pero usted cree que la gente incrédula o sujeto periodista ha estudiado lo que Pablo enseñó. ¿Usted cree que si él creyera, mi hermano, que una voz del cielo le habló a Pablo y solamente él oyó? Es difícil entender eso como seres humanos normales, que una voz nos habla del cielo. O sea, Dios no tiene derecho, mi hermano, el que creó el mundo y todo esto que estamos viendo con nuestros ojos, no tiene derecho a hablar de arriba hacia abajo. El incrédulo no lo puede creer, imposible. Pero esto ha ocurrido, mi hermano, todo el tiempo. Cuando Jesús, él fue a Juan, el profeta Juan el Bautista, para ser bautizado. Después que él fue bautizado y salió del agua, una voz le habló del cielo. ¿Me entiendes? Una voz le habló del cielo. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco en morar. Usted dirá, ¿y quién lo oyeron? No, Jesús lo oyó y por eso Él lo declaró. Entonces la gente dice, ¿cómo vamos a creer una cosa que no lo podemos probar? Ahí está el problema. La ciencia solo quiere probar las cosas, pero nosotros tenemos lo que llamamos esta Biblia. Está escrita porque los hombres fueron inspirados, amén, para escribir lo que Dios les recordó a ellos de lo que había sucedido en tal o cual evento. Esta palabra de Dios es la que creemos. Si es incrédulo, ¿cómo va a creer esto? Aún más, ¿qué es lo que están haciendo, mi hermano? Relacionándonos
con gente completamente, mi hermano, es algo increíble que nos relacionen de acuerdo a lo que ustedes han vivido, personas que llevan años aquí y jóvenes que están viviendo, ¿qué es lo que les enseñamos? Somos parte de esta sociedad y como digo, todos van a sus escuelas, no tenemos escuelas propias, todos van a sus lugares de trabajo, todos conviven, no están ellos forzando a la gente a creer como ellos creen. Hermano, nuestra manera de creer es sencilla. El pastor del cual este periodista, le voy a ir cambiando el nombre porque no me gusta, ¿me entiende? Tratarlo como él nos trata. Periodista, escritor, académico, ¿me entiende? El título parece que es demasiado para una persona que trata así a sus coterráneos. Yo quiero decirle aquí que en este país hay cientos de iglesias que creen como nosotros. Cientos. Y alrededor del mundo hay una persona que escribió que dice que hay como 1.600 iglesias. Yo creo que hay mucho más porque cada vez, mi hermano, más grupos se levantan ya por problemas. Usted sabe la pandemia, ¿qué es lo que hizo? Que muchos se quedaran en casa. Muchos grupos más se han ido formando, muchos más. De todos los que conocemos, mi hermano, no he visto lo que esta gente está repitiendo, que ocurrió allá en Colonia Dignidad, que ocurrió allá en Zimbabue, que ocurrió con Jim Jones allá al lado de Venezuela, Guyana. No tenemos que ver con lo que ocurrió allá en California con otro grupo. Son 4 grupos que mencionan. ¿Me entienden? Ahora, cada iglesia, de todos los cientos que hay acá en Chile, cada iglesia es independiente. Cada iglesia hace como ellos, mi hermano, deben hacer lo mejor posible de acuerdo a lo que nosotros hemos sido enseñados. Pero cada iglesia es independiente. El pastor de cada iglesia es la autoridad máxima en ese grupo. Y seguro ellos están citando a pastores que han hecho un desastre del evangelio. La escritura nunca nos dice, mi hermano, que nosotros podemos tener 11 mujeres. Eso es doctrina allá en África, pero no es en este país. No es, mi hermano, en lo que nosotros como latinos creemos. Cuando vemos una persona que tiene una mujer aparte de la que ya tiene, hermano, no es parte nuestra. Él tiene que salir. Él no puede tener 2 esposas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ellos dicen en sus enseñanzas que el hermano Branham enseñó la poligamia, que el hombre podía pedir su mujer y casarse con otra y tener. No, está cerrado en la enseñanza. ¿Ve usted cómo malentienden? Pues cuando él predica casamiento y divorcio, él está diciendo lo que era antes para poder poblar el mundo. Desde que comenzó la civilización, Dios permitió que el hombre pudiera tener mujeres, pero las mujeres no podían tener varios hombres. ¿Entienden? Pero él, cuando viene el tiempo, cuando ya esta sangre, el torrente sanguíneo de los seres humanos comenzó a pervertirse, Dios terminó eso, ya se acabó. Y volvemos a la enseñanza del antiguo, como dijo Jesús, mas en el principio no fue así. Se lo dijo a los religiosos judíos, porque ellos estaban pensando ya en despedir a su mujer por cualquier causa, pero no fue así. Jesús le dijo, en el principio no fue así. En el principio había un caballo, solamente una hembra. ¿Me entiendes? Solo era uno y uno. Y también en cuanto a la esposa y el esposo, solo una esposa.
El hombre no podía tener más. En el principio no fue así. Y el hermano Branham nos está diciendo que nos regresa el mensaje. La palabra de Dios nos regresa al principio. Pero ellos tomaron esa parte que está hablando de la poligamia, en la cual era legal en años anteriores, para tomar esa partecita y ponerla ahora como diciendo que el hermano Branham está enseñando poligamia. Si ustedes miran la vida del hermano Branham, yo digo, comparen la vida del profeta de Dios, estudiemos su modo de vida. Hermano, aún está escrito en lo que el profeta, bueno, fue que la gente que comenzó a ayudarle en sus campañas, muchos de ellos eran sinvergüenzas. Otros dicen que había allí homosexuales metidos. Eso no es extraño en el Evangelio. Jesús puso un sinvergüenza de tesorero. ¿Acaso él no lo sabía? Seguro que lo sabía. Todos tienen oportunidad en el Evangelio de cambiar su vida, pero Judas no la cambió. ¿Me entiende? Así que no es una cosa que luego en el ministerio del apóstol Pablo hubo hombres que lo dejaron. También como Demas, que se fue amando el mundo. ¿Qué significa eso? Que había gente que no estaba agradado con ciertos ministerios, así que también se retiraron. Esto no es nuevo. ¿Cuántos salieron de Egipto en el Éxodo? Ahora estoy tocando la Biblia. Si el señor periodista, mire que ya le subí del lugar, ya ve, porque no puedo hablar así de esa forma, sujeto y todo. ¡Qué arrogante! Como yo les dije, ¿qué puede decir de todos estos profesionales que hay en este grupo aquí? Y no estoy hablando solamente de los profesionales, los que no tenemos gran estudio, mi hermano, no tenemos derecho a opinar, o la vida no nos ha enseñado a comportarnos y aprender buenas costumbres. Pablo también tuvo sus decepciones en su día. Y Pablo era uno de los más educados hombres en esos días. Allá en el Éxodo, Moisés era uno de los más educados. Pero cuando salieron de Egipto, ya está escrito en la palabra, mi hermano, que salía una multitud de gente, de toda clase de gente, además de los israelitas que Dios quería sacar, salió toda clase de gente. Y cada uno de ellos, su trabajo, el único trabajo, era hacerlos regresar a lo que antes de donde ellos habían salido. Y estos así, críticos del mensaje del profeta de Dios, lo único que quieren hacer es que usted regrese a lo que antes creía. ¿Por qué? Porque, hermano, en esto también tenemos que tener un esfuerzo personal nosotros. Dios no nos va a cambiar así nomás, mi hermano. No, cuando usted está oyendo la palabra de Dios y está reconociendo un Dios que existe, un Dios, mi hermano, que se hizo carne y se levantó, murió y se levantó al tercer día. Él no está muerto, Él está vivo. ¿Me entiende? Y nosotros creemos, esa es nuestra fe y nuestra confianza. Por eso también usted puede ver los padres escuchando con atención, pero de los jovencitos, cuando el día que Dios nos llame a su presencia, ¿qué van a hacer estos jóvenes si no están preparados para defenderse de todos estos argumentos de gente muy educada? ¿Me entiende? En contra de nuestra fe. Si no sabemos lo que creemos, como ya tantas veces lo he repetido, ¿qué vamos a hacer? Si no sabemos dónde estamos parados, va a venir, mi hermano, estos académicos, estos periodistas, y con su cobertura que tienen en los medios de publicidad, pueden hacer lo que quieran con pequeños grupos como este. Por eso tenemos que estar preparados para enfrentar esta hora. No me avergüenzo de este evangelio y no me avergüenzo, mi hermano, de ser un creyente del mensaje del profeta de Dios llamado William Marion Branham. Porque como les dije, me ha enseñado a vivir como debe vivir un cristiano.
He sido parte de la Universidad de Concepción. Por más de 28 años trabajé en el edificio FIU, para que él sepa, el periodista. Y me relacioné con muchos de los directivos de esa asociación que eran profesores de la universidad. Y ellos nunca me encontraron que era un pedófilo, ni un seguidor de Paul Schaeffer, ni un seguidor, mi hermano, de Jim Jones. Nunca han oído una cosa así de mí. Y he estado en sus hogares. He estado, mi hermano, como hombre de confianza para entrar en los apartamentos, que este señor debe haberlo conocido, el edificio FIU, que hoy no está ya habitable por personas en el sentido de arrendamiento de departamentos, sino solo oficinas. Ellos me daban la llave para entrar al apartamento cuando yo quisiera, para poder reparar o hacer reparaciones. 28 años relacionados con ellos. Nuestras actividades de convenciones se han hecho en la Universidad de Concepción por muchos años. No somos un movimiento cerrado. A veces hay gente que dice, ustedes tienen la puerta cerrada de la iglesia. Seguro que la tuvimos que cerrar porque nos entraron dos veces, nos entró ladrones para entrar en la oficina que estaban a la entrada de la iglesia. Esa es otra razón por la cual tenemos cerrado. Tenemos que tocar a la persona que quiere entrar, tiene que tocar el timbre aquí. ¿Me entienden? No es llegar y entrar porque ya hemos tenido problemas. Eso sucede en muchos lugares por la delincuencia que estamos viviendo. Mi hermano, ya todos tenemos que tomar precauciones. Bien, creo que hay mucho que decir en cuanto a esto. Muchas cosas, mi hermano, que están sucediendo y que tienen que ver con este acoso en contra de los creyentes. Ahora, como yo dije anteriormente, cada grupo es independiente. He conocido muchos grupos en este mensaje y también tengo mis desacuerdos con muchos en cuanto a enseñanza. Pero acusarlos que los seguidores de William Branham son pedófilos, adictos a esta doctrina y que están ahora mismo, es lo llama este señor, una secta muy peligrosa que todavía está subsistiendo. ¿Sabe lo que eso es? Grave la acusación. Tenemos derecho a reclamar más respeto. Tenemos libertad, por la gracia de Dios todavía, libertad de religión. Tenemos libertad de expresar lo que creemos. Yo sé que es duro, mi hermano, tener que leerles a los creyentes estas citas en la cual, mi hermano, Dios rechaza a los hechiceros, a los fornicarios. Dios rechaza a los mentirosos, a los abominables y homicidas. ¿Cómo puede ser una iglesia con esa clase de gente? Y luego cuando uno los descubre, como ha sucedido en esta iglesia, cuando uno los descubre en sus maldades, bueno, lo malo que salen hablando como que los han echado. No, lo que te ha echado simplemente, o lo que ha echado a esa persona, es su mala vida, no entendiendo que el evangelio es para un cambio de vida de todas nuestras malas costumbres. Una cita del hermano Branham en uno de sus mensajes, él dice esto: ahora, en el sentido espiritual, después que nosotros nacimos en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Pero entonces, ¿ven? Dios sabe mejor. Ahora, aquí es donde yo reverentemente que no estoy de acuerdo con mis hermanos de la lluvia tardía. Ve, él no era parte del grupo, del movimiento de la lluvia tardía, como ellos tratan de decir ahora que es la secta más peligrosa que está subsistiendo todavía, porque esta secta ha llevado allá a esos 900 personas a morir. No,
él no estaba de acuerdo con ello, y es lo que le estaba diciendo a Jim Jones antes que el profeta partiera. El hombre se molestó y le profetizó que iba a morir y que le iban a cortar la cabeza. De hecho, el que escribió el reporte aquel de lo que dijo Jim Jones en unos servicios, el hermano Branham tuvo servicios con él, lo invitó a predicar, pero no tenía el compromiso con nadie. Él solamente donde quiera que iba lo invitaban, él predicaba. Y como se molestó tanto, le profetizó que iba a morir y que la cabeza se la iban a cortar. Entonces, el que escribe el artículo allí dijo, él escribió, no, el hermano Branham murió en un accidente, pero su cabeza nunca fue cortada. ¿Me entiende? Al tiempo después, usted sabemos lo que pasó con Jim Jones. Una tragedia mundial. La más grande tragedia dentro de un grupo evangélico, así llamado, guiando a la gente al suicidio, hermano, porque él llevó a su gente, ¿me entiende?, a una locura por su mente. Mi hermano, pasaron cosas, mi hermano, que nunca están en la Escritura, nunca están en la palabra de Dios. ¿Cómo va a llevar a 900 personas, mi hermano? Ahora, este señor relaciona este movimiento como el líder de la lluvia tardía ahora, que estaría llevándose a cabo ahora mismo y que todavía está marchando este movimiento, a un señor Edward Frank. También es nombre que la gente ni siquiera sabe aquí, ¿se da cuenta? Gente que no lo estoy repitiendo porque no saben nada de esto. Edward Frank es un pastor allá en Alemania, en una ciudad llamada Krefeld. Entonces relacionan a este señor porque cuando murió Paul Schaeffer, él vino de visita allí a Colonia de Dignidad, porque algunas personas en Colonia de Dignidad estaban creyendo y que Paul Schaeffer les enseñaba las enseñanzas de William Branham. De todas las investigaciones que han habido, mi hermano, y que se han publicado en este país, nunca supimos, mi hermano, que había allí enseñanzas de William Branham. Pero sí, ahora se sabe que habían personas que creen y se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo allí en Colonia de Dignidad. Y como este señor vino ahora, porque Paul Schaeffer no lo dejaba entrar, y este señor dice que eran amigos. Yo digo, no eran amigos porque no lo dejaba, Paul Schaeffer no dejaba entrar a Edward Frank allí a su terreno, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué dicen ellos? Que ahora el que está liderando este movimiento es Edward Frank de allá de Alemania. Yo conocí a Edward Frank, quiero decirle al señor periodista, personalmente, pero fue una forma fortuita, porque yo estaba viajando a Argentina y subí al avión, o sea, en la sala de espera ya conocí, porque conocía yo al intérprete, el hermano Joe Villanueva, un joven que conocí en Perú, en mis campañas en Perú, y entonces él me presentó a Edward Frank, conversamos un poco allí, y luego viajamos en el avión y allá nos bajamos. Allá me estaban esperando los hermanos a los cuales yo iba a visitar, y a él lo estaban esperando otro grupo de gente denominacional, de iglesias denominacionales. Él se movía de otra manera, nosotros nos movemos de otra manera, no tenemos ni una relación con Edward Frank. Aquí en Chile solo hay un grupo o una iglesia que se creen que ellos pueden invitar a cualquiera y oírlo, en Santiago, que lo invitó para que dieran una charla a Edward Frank. Pero de ahí él no tiene ninguna relación con las iglesias en Chile. ¿Me entiende? Se da cuenta cómo hay que tener un poco, recordar la historia de todo esto, mi hermano. Cómo ciertas cosas que podemos hacer nos pueden afectar en el futuro. ¿Me entiende? Pero en Chile, como digo, en los tiempos de Bachelet, en el año 2005 creo que fue, se le prohibió la entrada a este señor Edward Frank, porque lo relacionaban de que él iba a continuar
con la misma manera que él guiaba a su grupo allá, Paul Schaeffer. ¿Me entiendes? Una persona, como digo, completamente descarriada, una persona completamente, su mente, mi hermano, turbada, violando jovencitos, teniendo niños, mi hermano, para como tener toda esa clase, mi hermano, que realmente nos horroriza oír lo que ocurrió allí en Colonia Dignidad. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Como digo, aquí hay gente que ni sabe, ni recuerda eso y ni sabe aquello. Pero ya que salió esto afuera, bueno, yo estoy, como digo, mi mente recuerda todas estas cosas y todo lo que podemos nosotros recopilar y darnos cuenta que las acusaciones de este señor periodista no tienen nada que ver con nosotros. ¿Entiendes? Y así lo pueden decir también los cientos de iglesias y grupos que hay en este país. No tenemos nada que ver con Paul Schaeffer. Podemos tener diferencias, mi hermano, en cuanto a la manera como guiamos nuestras iglesias, pero no tenemos nada que ver, mi hermano, en lo general, con toda la gente que cree en William Branham, que tengan que ver algo con Paul Schaeffer o con Edward Frank o con sus enseñanzas, mi hermano, de pedofilia y todas estas malas costumbres que ellos, mi hermano, salieron a la luz y que la razón por la cual eso fue intervenido por los gobiernos anteriores. Bueno, creo que estamos viviendo en un tiempo, como digo, que tenemos que saber en lo que hemos creído. Esto es poco lo que les puedo decir, mi hermano, de todo lo que está escrito en contra, mi hermano, de nuestra manera de creer y servir al Señor Jesucristo, hermano, en nuestros lugares de adoración. Así que el nombre, la secta perfecta, muy sugerente, muy atractivo. Pero yo le digo al señor periodista, ¿sabe usted cuál es la secta perfecta? Usted no ha oído nunca la escritura que hemos leído y que la podemos volver atrás otra vez. No la ponga todavía. Apocalipsis 17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilona la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta mujer? Una mujer tipifica una iglesia. Aquí tengo un libro que se llama Los Mártires de Fox. Se le dice así, los libros de los mártires. Para que vea que me instruyo. Tengo que estar instruido para saber en lo que creo. Esto está mostrando la persecución a los cristianos. ¿Quién lo hizo? Esta secta perfecta de Apocalipsis 17. Hay otra iglesia, hermano, que ahora mismo su líder está preso allá en los Estados Unidos. Se llama la Iglesia de la Luz del Mundo. Ha logrado rebajar su pena porque debía ser cadena perpetua, pero logró con los americanos y con sus arreglos para condenar a otros, logró rebajar sus años de cárcel, donde gente tenía, mi hermano, un harem de mujeres y jovencitas, y había mujeres que reclutaban niñas para el hombre. Así que lo que hacía mi hermano Jim Jones, lo que hacía este hombre allá en Zimbabue, que él cita que está relacionado con nosotros, hermano, todavía sigue existiendo. Todavía hay iglesias y grupos y pastores, mi hermano, que usan de su autoridad para llevar la iglesia a otra situación que no tiene nada que ver con el evangelio. Pero esta iglesia,
de Apocalipsis 17, verso 5, todavía, desde cientos de años, más de, hermano, desde el año 325, comenzó, mi hermano, a ser parte ya el Estado con estos creyentes, se mezclaron y comenzó a trabajar esta secta perfecta que ha durado miles de años. Estamos hablando de más de 1700 años y nadie dice nada. Y hasta el día de hoy, cuestionada por todos los lugares, hermano. Hace poco en Canadá se descubrió, mi hermano, lo que hacían más de 6,000 niños enterrados para quitarles su costumbre de hijos de nativos y quitarles su idioma y enseñarles la enseñanza europea. Y ellos, mi hermano, 6,000 niños, mi hermano. ¿Sabe usted que la gente en Canadá, tan horrorizada con lo que encontraron, eran unos colegios donde estaban estos niños y los arrebataban de sus padres y los llevaban allí, ¿no? Y no los podían ver? Cuando podían verlo, algunos podían verlo, y la gente acampaba en sus carpas antiguas afuera de esos colegios para poder algún momento ver a su hijo que estaba allí. El trauma que la gente que está aún viva de eso, porque eso se terminó no hace mucho, en 1996. El gobierno de Canadá terminó con todo eso y le piden a esta iglesia perfecta de Apocalipsis 17 que se retracte y pida perdón, y no lo quieren hacer, porque perdonar significa, pedir perdón significa reconocer que lo hicieron. Y en estas escuelas de niños, mi hermano, donde los tenían, usted tiene que saber, la noticia salió, y ahí está, búsquelo ahí, matanza, niños de escuela allá en Canadá, sepultados 6,000 niños, usted va a encontrar en Google, ahora todos lo sabemos. Por eso, qué cuidado debemos tener en servir al Señor, todo se sabe ahora. 6,000 niños, mi hermano, 4,000 niños han sido identificados. Hay más de 2,000 que no han sido identificados. ¿Sabe lo que sucedió? Muchas iglesias fueron quemadas por la gente, horrorizadas por lo que habían hecho. Terrible, hermano. Hay reportajes tremendos en cuanto a eso. Tremendo lo que hicieron. Y allí no hay ninguna condena. Allí no hay investigación. Es que ya la investigación la hicieron otros, y como en este caso parecía que nadie sabía, mi hermano, que había ya otro hecho la investigación en contra del Tabernáculo Branham, entonces aparece ahora el señor periodista, hermano, como que él investigó por 10 años. Él no ha investigado nada, solamente ha copiado. Eso se llama copiar y pegar. Lógico, está todo ya escrito. Sí, hay mucha información, hermano. ¿Sabe? Me he gastado días y tardes viendo la cantidad de información que hay en contra de este mensaje. Pero mi hermano, ¿sabe lo que quiero decirle? Más creo. Más creo ahora que antes. No así, hermano, no mataron a nuestro Señor Jesucristo. No lo mataron, mi hermano, por alguien que lo acusó falsamente. Contrataron a uno para que lo acusara y que lo entregara. Los religiosos de su día empezaron a buscarle cómo encontrar, qué es lo que hizo, se transgredió el sábado, qué es lo que dijo, andaban detrás de él para escucharle decir algo que afectara lo que los religiosos creían, alguna cosa. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? La misma cosa. Hombres judíos lo acusaron de que estaba transgrediendo, mi hermano, la ley. Y por eso lo mataron. Todo era
alguien acusando, alguien tenía que encontrar algo, alguien tenía que decir algo. Y los religiosos simplemente lo tomaban, ni lo verificaban. Y esto está pasando ahora hasta con los periodistas, hasta con los reportajes que se pueden hacer en contra de grupos establecidos. Somos una iglesia completamente legal. Tenemos nuestra inscripción, nuestra personería jurídica en este país. ¿Me entiendes? Somos una iglesia completamente establecida, con nuestras instalaciones que las hemos construido nosotros mismos, sin ningún esfuerzo de ni una iglesia del extranjero. No le debemos un peso a nadie. Completamente independientes, pero no independientes de Dios. Nosotros respetamos la palabra de Dios. Amén. Tengo otro libro. Esto se llama Los Generales de Dios, donde está incluido aquí nuestro profeta. Está toda la historia aquí. Ahí está. ¿Por qué si era tan malo y que guiaba a la gente a esas orgías de las cuales están metidas algunos grupos y otros? ¿Por qué lo pusieron aquí? ¿Me entienden? Así que no crea que no me he estado informando años que tengo este libro, porque quiero saber qué es lo que dicen. ¿Cuál es el problema que ellos, mi hermano, cuestionan a nuestro hermano Branham? Le vemos la misma cosa. Aquí están todos testimonios. Que predicó que no hay infierno eterno. ¿Qué dice usted? No hay infierno eterno. Él explica claramente que es lo que dice la Biblia, para siempre, que significa por un cierto tiempo, pero después será aniquilado el pecador, juzgado primero y después aniquilado, no más. No puede haber infierno eterno porque no habrá más pecadores. ¿Cuál es la otra escritura? La otra doctrina que atacan en esto fuertemente, la simiente de la serpiente. Y que Eva tuvo relación con mitad hombre y mitad animal. ¿Nunca el hermano Branham ha dicho algo así? Por eso que es importante prestar atención a lo que se enseña y donde uno puede verificarlo. La única manera de verificar la enseñanza de algún ministro es recurrir a la palabra de Dios. Amén. Jesús llamó a ciertos religiosos, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Tiene el diablo hijo entonces? Cuestionen al Señor Jesucristo. Jesús le dijo a los religiosos: ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que esta bestia o esta serpiente, ¿me entiende? Allá el problema del periodista, ¿cómo fue esto? ¿Me entiende? Él se imagina una persona mitad hombre y mitad animal, serpiente. No hay nada escrito de eso, mi hermano. No hay nada en la Biblia pero si no cree la Biblia, simplemente no va a poder entender lo que está escrito allí. Acerca del divorcio, ¿me entiendes? Aquí donde está hablando de la poligamia, que el profeta enseñó poligamia y todas esas cosas, ¿me entiendes? La marca de la bestia. Es cosa que creemos y la tenemos clara nosotros. Hay solo dos espíritus en el mundo: el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Amén. Y la unidad de Dios. ¿Cómo no vamos a saber que no hay Trinidad? Dios es un Dios único, pero se manifestó de tres maneras: como el Padre en el Antiguo Testamento, como Jesucristo allá en el Nuevo Testamento, ya entre el Antiguo y el Nuevo. ¿Me entiendes? Y luego todos estos 2000 años en la forma del Espíritu Santo.
Dios le dijo a Israel, a su pueblo, le dijo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Aquí está escrito que los ministros cuestionaban, ¿me entienden?, esta doctrina que el profeta enseñaba. Pero la doctrina de ellos no estaba en la palabra. La doctrina del profeta estaba en la palabra. Porque Dios es uno. Amén. Y que no pudo resucitar porque, ¿me entiende?, muchos de los creyentes creían esos días que el profeta se iba a levantar. No tengo yo por qué juzgar a esa gente que creía eso en estos días. Pero no es la explicación, ¿me entiendes? No toman la explicación correcta que se dio cuando el profeta falleció el 24 de diciembre del año 65. Su esposa estaba malherida en el hospital y su hija también. Y la esposa no estaba decidida si ella iba a vivir en Tucson, Arizona, donde estaba viviendo en esos días, o en Jeffersonville, Indiana. Entonces no podía todavía decidir en qué lugar iba a vivir, y ella quería tener a su esposo sepultado en el lugar donde ella iba a vivir. Y por eso se esperó hasta abril del año siguiente, hermano, para sepultar el cuerpo del hermano Branham. Y nosotros que hemos estado allí, no hemos ido como una peregrinación, simplemente conocer Jeffersonville, Indiana, verificar los lugares que hemos conocido a través de los libros, verificar esos lugares y para decir: sí, es verdad, allí están. Hay una fotografía allá de el periodista en esos días, la primera acusación, la primera entrevista en contra del Tabernáculo Branham, era que nadie conocía el Tabernáculo Branham. Nadie sabía nada acerca del Tabernáculo Branham. Eso es una mentira. Porque en Jeffersonville, Indiana, bueno, las generaciones han ido cambiando, así que no hay duda de eso. La gente va emigrando, así que no hay duda que hay gente que no sabe nada. Pero todavía está allí una cafetería, y a la vez también venden muchos dulces, ¿me entiendes?, que son típicos para los que creemos el mensaje que el hermano Branham le gustaba. Así que vamos ahí a comprar esos dulces que yo he traído. Y uno habla allí con las personas y todos saben quién era el hermano Branham. Y usted pregunta por él y ellos le van a dar una charla de todo lo que pasó con el ministerio del hermano Branham. Entonces hay gente en Jeffersonville que quedan, pero ya muchos han muerto. Hermanos, son ya muchos años ya que estas cosas han ocurrido, pero por la gracia de Dios todavía estamos, mi hermano, con algunos testigos que van quedando. Y yo espero también, mientras todavía permanezco, poder mantener mi testimonio de que hemos creído en un hombre de Dios que nos ha enseñado a Jesucristo como debe ser enseñado. Para lo cual yo le doy gracias a Dios por haber enviado a este hombre. Amén. En verdad, con un ministerio sobrenatural, un ministerio extraordinario, a tal punto, así como Jesucristo, mi hermano, también fue rechazado por los religiosos de su día, de la misma manera William Branham, amén, no siendo Jesucristo, sino viviendo la vida de Jesucristo, que es muy distinto, ha sido rechazado también por esta generación incrédula en la cual estamos viviendo. Amén. Toda esta manifestación, mi hermano, que estamos viviendo de la situación de la sociedad misma, que está siendo, mi hermano, invadida por tanta incredulidad, seguro que va a rechazar un mensaje como este. Pero sean dadas gracias a Dios que todavía hay un grupo aquí que cree en esta enseñanza. Amén. Y también, mi hermano, todos los demás grupos en este país y de los que yo he conocido a través de Sudamérica, Centroamérica, Europa y en África, donde he estado, mi hermano, he conocido gente que está viviendo este mensaje. No me hable de aquellos pervertidos que han usado este mensaje para sus propias desviaciones. ¿Me entiendes? No junte, mi hermano, algo que no existe. Amén. Existe esas desviaciones y esa gente usando una fotografía o tomando alguna parte de la doctrina, piensan que pueden hacerse populares, pero no es así, porque rápidamente han sido descubiertos y han sido llevados a la cárcel, mi hermano,
y todo aquello ha sido aclarado. Pero ser parte de este mensaje nunca te va a llevar a hacer algo o creer algo que es contrario a la palabra de Dios. Que esta explicación o esta réplica al señor periodista pueda al señor Carlos Vaso Prieto y a esta radio a la cual le vamos a enviar el video, si ellos tienen el tiempo para escuchar, hermano, y si quieren alguna explicación pública, estamos dispuestos a hacerla. ¿Me entiendes? Porque sabemos en lo que hemos creído. Amén. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Y allí está el problema, con la cual si hay incredulidad y no nos quieren. Yo una cosa extraña me di cuenta en el periodista Migueles, que lo entrevista. Él estaba muy, ¿cómo decir? Muy expectante por el título, porque él sabía que se refería a Colonia de Dignidad. Entonces él pensaba que habían cosas muy nuevas acerca de Colonia de Dignidad, pero este otro periodista, Vaso, lo que le está, no, es que hay una conexión nueva, esa es. Y él no entendía nada que había esta conexión, ¿me entiendes? Según ellos, que había esa conexión. Pero como le dije, eso ya había sido informado 10 años atrás. ¿Me entienden? Comenzó esta investigación y bueno, hay mucha información anteriormente, como en este caso, este libro, ¿me entiende? La entrevista a Ed Baxter, pero ya eso fue muchos años atrás, ¿me entiende? Ed Baxter entró al movimiento en el año 47, murió el 78, ¿me entiende? Así que esa información está muchos años atrás, de que el hermano Branham predicaba cosas extrañas, seguro, cientos de años con enseñanza, mi hermano, muy parecida entre las iglesias, con algunas diferencias. Luego viene un hombre y predica todo lo contrario. No lo podían entender. Así que, bueno, espero alguna réplica o cualquier cosa, estamos dispuestos, pero es lo que podemos decir.